Sus Biblias en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3. Quisiera compartir este mensaje basado en una predicación del 25 de agosto del año 1986 titulada Forma con poder revolucionario. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. Así dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Que el Señor bendiga su santa palabra. Forma con poder revolucionario. ¿Por qué escogí este tema en el día de hoy? En el día del natalicio del fundador de esta comunidad. Porque nosotros debemos pensar en cuál es el legado del pastor fundador y el que yo considero que es el mayor riesgo a que éste se enfrenta. Nosotros debemos pensar cuál es el riesgo a que el legado del fundador se pierda. Usted debe entender que lo que acá usted ve, esta catedral, ese parque, la maravillosa tierra de fe, la forma en que acá se hace iglesia, el entendimiento que el Espíritu nos ha dado de lo que es la comunidad, el comprender que el seguir a Cristo es un pacto, nuestras propias vidas en este lugar, o sea, toda la forma que tomó este ministerio, usted debe comprender que fue la forma que le dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantó esta forma de ministerio en esta ciudad y en esta región del mundo. No sé si a usted le dice realmente algo el título. Por lo menos quizás le muestre una diferencia. Forma con poder revolucionario. Quiero decirle que hay muchas actividades en nuestra iglesia. Podríamos decir que es una iglesia de acción, pero no basta con que se hagan cosas. La iglesia debe tener poder para actuar. No basta con que usted y yo hagamos cosas. No basta con que estemos ocupados. Se requiere que haya un poder detrás de nuestras acciones. El texto leído dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Pensemos con la mente del Espíritu. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tienen forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Una piedad sin frutos. El gran peligro que corre el legado de nuestro fundador es que nuestra iglesia se transforme
solamente en una forma sin poder. Fue el poder del Espíritu Santo el que dio la forma a esta iglesia. Y esta iglesia se llama catedral, se llama la catedral del Espíritu Santo. Y la iglesia es la iglesia del Espíritu Santo. ¿Cuál es el sello distintivo del legado del obispo? El poder del Espíritu Santo. Bendito sea Jesucristo. De este peligro quiero yo advertirles. Yo quiero advertir hoy día a la comunidad de Macul de que nosotros corremos un gran peligro de mantener una forma del legado, pero perder el poder que plasmó esta forma diferente de iglesia, el poder del Espíritu Santo. Pablo no se está refiriendo acá a que la forma sea algo malo, como muchas personas tal vez lo puedan creer y creen que las liturgias o las formas es lo incorrecto. No. Cuando uno lee estos versículos, uno llega a la conclusión de que Dios sí desea que hayan formas. Este versículo no habla contra las formas o contra una iglesia ordenada. Tenemos que pensar bien lo que está diciendo. Todos tenemos una forma diferente. Las iglesias tienen una forma distinta. El obispo en este mensaje dice lo siguiente, comillas, hay iglesias en que cantan 3 himnos, muchos de ellos no cantan ni con instrumentos, alguna iglesia canta con instrumentos, algunas les gusta un tipo de instrumentos, otras no. Cantan 3 himnos, después de esto hay una oración, después de esto piden la ofrenda, después de esto viene el sermón, el llamado al altar y luego para la casa. Otras iglesias son diferentes, practican cierta liturgia y leen hasta las oraciones en su libro de oraciones. Algunas usan corbatas, otras no lo hacen. Otras como nosotros no pedimos la ofrenda al principio del servicio, sino la pedimos después de la predicación de la palabra. No hay nada de malo en las formas. Lo importante es que Dios respalde la forma. Lo importante es que si usted tiene forma de creyente este ministerio, que detrás de usted esté el poder del Espíritu Santo. Porque el gran peligro es que nos quedemos con la forma. Hubo un gran obispo en este país llamado Umaña. Levantó una tremenda catedral, la metodista pentecostal, poderoso hombre de Dios. Pero después de unos 100 años, esa iglesia ya no tiene poder. Y ese es el peligro de la iglesia del Espíritu Santo. De que hubo un gran hombre que levantó una gran iglesia, cuya forma la dio el Espíritu Santo. Pero que nosotros nos conformemos a la forma y ya no tengamos el poder del Espíritu Santo con nosotros. Teniendo apariencia de piedad, no tienen frutos, dice la Biblia. Niegan la eficacia de ellos. Iglesia de Macul, la advertencia es que nosotros tenemos que buscar el poder de lo alto. Hoy día tenemos 8 personas inscritas para el próximo retiro de encuentro con Dios. Hemos perdido el poder de lo alto. Iglesia de Macul, hay que volver a clamar a Dios para que haya un nuevo derramamiento del Espíritu Santo y decirle, Señor, vuelve a hacerlo con nosotros. Bendito sea Jesucristo. Hay en el mundo muchas formas diferentes, pero no importan las formas. Lo importante es que las formas tengan poder.
Recientemente en el viaje a Uruguay yo visité algunas iglesias con distintas formas. Algunas usaban corbata, otras no usan corbata. Algunas cantaban con cierto instrumento, otras con otro instrumento. No importa. Lo importante es que exista el poder detrás de la forma. Bendecido sea Jesucristo. Hay algunas veces que las formas atan a la gente. El obispo decía en esta predicación que a él le fue enseñado que la Santa Cena tenían que tomarla todos los primeros domingos del mes. Y que él trataba de cumplir con eso. Pero dice que cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre él, porque eso lo trataba de cumplir al principio del ministerio, dice que el Espíritu lo libertó. Y que ahora él decía, nosotros celebramos la Santa Cena cuando el Espíritu quiere que se haga. ¿Cuál es la forma? La que el Espíritu quiere. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Dios tiene una forma de hacer las cosas. ¿Cuál es esa forma? Es como Él quiere. Nosotros no debemos avergonzarnos de la forma que Dios nos ha dado. No debemos avergonzarnos de alabar a Dios con libertad. Él decía, bueno, yo soy un poco efusivo, decía él. Me gusta levantar las manos. Y yo en pleno patio puedo decir gloria a Dios en la universidad y no tengo miedo a hacerlo, es mi forma, decía él. Claro que no puedo entender a los que dicen que son llenos del Espíritu Santo y ni siquiera abren su boca para decir gloria a Dios. Eso no lo entiendo, decía. No lo puedo entender. Pero lo importante es que usted pueda no avergonzarse de la forma que Dios nos ha dado como iglesia. Pero existe otro peligro. Un peligro es avergonzarnos. Nosotros hemos sido una iglesia perseguida y como que la tormenta ha parado durante algún tiempo. No sabemos cuándo se levantan las olas de nuevo. Pero hemos sido una iglesia perseguida. No debe avergonzarse. Pero hay otro peligro. Y el otro peligro es sentirnos orgullosos de nuestra forma, pero haber perdido el poder. El poder. Sentir que somos una iglesia maravillosa, grande, con una catedral esplendorosa, con sillas nuevas ahora. Sentirnos orgullosos porque tuvimos un pastor letrado que escribe libros, doctor en filosofía, doctor en teología, y sentir un gran orgullo de nuestro parque y tener una gran apariencia, pero no tener frutos, pero haber perdido el poder. Ese es el gran peligro. Un cantante decía lo siguiente, un cantante de ópera dijo, no hay que adorar las cenizas, hay que mantener el fuego. ¿Me entiende? No hay que adorar las cenizas, hay que mantener el fuego del Espíritu Santo. Gracias a Dios por esta iglesia. Pero hoy es un día nostálgico, pero de triunfo. Porque nosotros recordamos al que triunfó en la fe. Él dijo, yo quiero ser revolucionario hasta la muerte. Y fue revolucionario hasta la muerte. Pero si nosotros queremos honrar la memoria de nuestro obispo, si nosotros queremos defender el legado de él, doble su rodilla y pídale al Señor que lo llene del Espíritu Santo, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que Dios nos remezca nuevamente. No es posible que tengamos 8 almas nuevas. No es posible que esta iglesia siga vacía.
Dios tiene que hacer un milagro. Tenemos una forma hermosa. Amamos a Jesucristo. Servimos a Cristo. Los guías sirven a Jesucristo. Los supervisores sirven a Cristo. Y nos esforzamos. Pero hay un problema. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, vuelve a hacerlo nuevamente. El obispo decía en esta predicación, durante mucho tiempo éramos 30 personas. Y yo hacía todo lo que podía. Y me movía, me esforzaba. Y no pasábamos de 30 personas. Hasta que vino el Espíritu Santo, dije, después de buscarlo mucho tiempo en el Cerro San Cristóbal. Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, la iglesia explotó, dice el movimiento. Las almas llegaban solas. ¿Me entiende? Bendito sea Jesucristo. La palabra del Señor dice en Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Tenemos que entender que necesitamos el poder de lo alto. Es Dios el que bautiza. Por mucho que pongamos la mano en la gente, que hable en lengua, es Dios el que bautiza. Bendito sea Jesucristo. Nosotros podemos hacer oraciones fuertes, gritar. Dios no es sordo. Tampoco está enfermo los nervios, así que no hay problema en que usted grite. Pero quiero decirle que ahí no está el poder. Ahí no está el poder. Nosotros debemos entender que no debemos tener solamente apariencia. Tiene que estar el poder detrás de nosotros. Necesitamos el poder revolucionario. Forma con poder revolucionario. Gloria a Jesucristo. Eso necesitamos. Esta es una revolución. Revolución significa cambios profundos. Esta es una revolución que tiene poder, pero es el poder de Dios. Es una unción que viene del cielo. Es una unción que está respaldada por el Dios Todopoderoso. No es obra de hombres. Esta catedral la levantó el Espíritu Santo porque hubo un hombre que no dejó de buscar el derramamiento del poder del Espíritu Santo sobre su vida. Mire la tierra de fe. ¿Qué hombre puede hacer eso? Yo un día caminaba en la tierra de fe con el hermano Cristian y él me decía a mí, Eduardo, mira, esto es el fruto de un hombre del Espíritu. Un hombre del Espíritu. Eso es lo que hay que entender. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo con su poder el que le dio la tierra de fe a este lugar. Es el Espíritu Santo el que levantó esta catedral. Él nos dio esta forma. Hoy día tenemos que honrar la memoria del fundador buscando que se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Esta iglesia no puede ser una iglesia de pingüinos. Tenemos que encendernos. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Nosotros tenemos que tener lo que tenía Pedro y Juan. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Nosotros tenemos que dar señales que el reino de los cielos está en medio nuestro. El Señor dijo, cuando los demonios huyan, el reino de los cielos llegó. La gente va a nuestros grupos, pero nos quiere seguir, porque se dan cuenta que detrás de la forma no está el poder. Necesitamos clamar a Dios para que el poder de Dios se derrame. Gloria al Señor.
Necesitamos nosotros transformarnos en un canal de bendición, decía el obispo acá, no en una vasija. Hay muchas vasijas en el mundo. Y él decía, todas las reuniones vienen y hay un pastor que viene con la mamadera, reciben la leche, pero no son canales. ¿Se acuerdan? Y ahí viene el pastor con la mamadera y les da la lechecita y salen alimentaditos. Y él decía algo, él lo decía, éramos como vacas echadas. Y a las vacas tienen que pegarle con un punzón para que se les salga todo el aire, para que caminen, porque han comido demasiado. Transformarnos en canales. Jesús dijo, quedaos hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muchos estudian la Biblia, conocen la Biblia, hablan de la Biblia, pero no hay poder, no hay cambio. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en Pentecostés? ¿Qué fue lo nuevo de Pentecostés? ¿Fue el hablar en lenguas? No. Usted habla en lengua, yo hablo en lenguas. ¿Pero qué fue lo que ocurrió en Pentecostés? Pedro confesó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando el Señor le preguntó. Pero después Pedro negó a Jesucristo. Usted puede entender que Pedro sabía de Jesús, pero no conocía a Jesús. Pero ¿cómo se anduvo 3 años y medio con él? No lo conocía. Porque Jesús tiene que ser revelado por el Espíritu. Los apóstoles esperaban a un líder político. Por eso se entristecieron cuando Jesucristo fue a la cruz. Y la prueba es que no lo conocían, es porque a pesar de que tenían las profecías de Isaías, igual ellos se desilusionaron. No conocían al Señor. Y puede que usted haya escuchado del Señor Jesucristo, puede que usted esté acá sentado y puede que usted no haya tenido una experiencia profunda con Jesucristo. Lo que ocurrió en Pentecostés, ¿qué transformó la vida de esos apóstoles? Jesucristo les fue revelado. El Espíritu Santo les enseñó realmente que Cristo es el Hijo de Dios y el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Pedro había visto a Cristo resucitado y aún seguía atemorizado. Aún no podían entender quién era Jesucristo hasta que vino el Espíritu Santo. Usted, su vida no cambia. Usted viene acá y su vida no cambia. Usted dice, pero es que yo conozco a Jesucristo. Es que no se trata de un cambio mental. No. Se trata de una experiencia profunda del bautismo del Espíritu Santo. Se trata de algo más poderoso de lo que usted ha experimentado. Y que algunos hemos experimentado, pero lo hemos perdido. Y que el Señor quiere nuevamente que lo experimentemos para que haya forma con poder revolucionario. Forma con poder. Gloria al Señor. Cuando dice esperad hasta que sea derramado, algunos esperan. Y algunos están sentados en las congregaciones sin hacer nada. ¿Por qué uno no habla de Cristo? ¿Por qué uno no tiene frutos? Porque falta el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos pedir a Dios que Él haga un nuevo milagro, como lo hizo en ese cerro San Cristóbal con el fundador de esta iglesia. Y que le digamos al Señor, vuelve a encender el fuego.
Vuelve a encender el fuego, Señor. Dios lo puede hacer. Vuelve a encender el fuego en mi vida. Vuelve. Para que esta iglesia y su legado no se transforme solamente en una forma muerta. Muerta. Iglesia del Espíritu Santo tiene que ser bautizada en el Espíritu Santo. Y usted y yo debemos doblar las rodillas al Señor y clamar hasta que se derrame el Espíritu y salgamos de este estancamiento de tanto tiempo para que veamos la gloria de Dios, como ocurrió con nuestro obispo, que eran 30, todos 30, pero de pronto se derramó el Espíritu Santo y explotó el movimiento. Eso necesitamos. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuándo vendrá el poder de lo alto? Cuando usted tenga una experiencia como la que tuvo Isaías. La Biblia dice que Isaías, siendo un hombre normal, de pronto dice que tuvo una visión. Y él vio el trono del Señor y él dijo: ay de mí, que soy hombre inmundo, y he visto al Dios de la gloria, voy a morir. Ahí la vida de Isaías fue transformada. A lo mejor usted no va a tener una visión ni tendrá imágenes, pero usted tiene que serle revelado de lo alto el Jesucristo que resucitó de los muertos, para que usted vaya por todas partes hablando de que en Él hay esperanza. Que en Él hay esperanza. No hablamos de Jesucristo porque necesitamos el poder de lo alto que nos inquiete. Usted está sentado ahí y no se mueve porque le falta el poder. Pero si el poder del Espíritu Santo se derrama, créame, usted va a salir por todas partes hablando de Jesucristo. No nos va a parar nada. Aleluya, gloria a Jesucristo. Gloria a tu nombre. Gloria a Jesucristo. ¿Cómo vamos a demostrar el reino de Dios? Cuando le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no es el tiempo para que sepáis lo que ha de suceder, sino que les puedo decir, lo que yo les puedo decir es lo que les va a pasar a ustedes en sus vidas cuando venga el Espíritu Santo. Necesitamos demostrar el reino de Dios. Seguir a Cristo no va a ser un estudio, que un estudio acá. ¿Me entiende? Seguir a Cristo no va a ser oncecitas. Las 11 son buenas y todo, pero eso no es lo que va a transformar el mundo. Necesitamos el Espíritu Santo. Y el llamado de nuestra iglesia es que doblemos nuestras rodillas y busquemos que se derrame el Espíritu Santo. Porque si no se derrama el Espíritu Santo sobre mi vida, me va a alcanzar la profecía de los últimos tiempos. Dice: porque los últimos tiempos serán peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, narcisistas. Los hombres de Instagram, narcisistas totales. El ser humano de las selfies, el amador de sí mismo, vanagloriosos, dice, soberbios, desleales, traidores. Eso dice la profecía. Amadores más de los deleites que de Dios. ¿Cómo amamos la cuchara y cuánto nos cuesta ayunar? Quiero decirle algo, es imposible que usted o yo venzamos a ese hombre en los últimos tiempos. El único poder de lo alto es el Espíritu Santo. Buscaba una versión nueva del texto que dice: teniendo apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. Y dice lo siguiente, muy interesante: tendrán apariencia de ser muy creyentes,
pero rechazarán el único poder que les puede hacer ser obedientes a Dios. Y la profecía dice, desobedientes a los padres, o sea, desobedientes a la autoridad. Soberbio. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Por algo el obispo decía, aquí no se hacen las cosas bien o mal, sino como yo digo. ¿Por qué decía eso? Porque nos cuesta mucho obedecer. Entonces necesitamos el poder del Espíritu Santo para que esa profecía no nos alcance a nosotros. No nos alcance. Necesitamos el Espíritu Santo para poder volver al ayuno. Necesitamos el Espíritu Santo para que nuestra boca se abra. Necesitamos el Espíritu Santo para volver a obedecer. Necesitamos el Espíritu Santo para vencer la soberbia. Necesitamos el Espíritu Santo para dejar de ser tan amadores de nosotros mismos. ¿Me entiende? Esa es la profecía en los últimos tiempos. Forma con poder revolucionario. Necesitamos el poder de la revolución de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y también necesitamos el poder del Espíritu Santo para que cuando nosotros le hablemos a alguien y pongamos en nuestras manos, el Señor haga nacer del Espíritu las almas. Para que en ellos también se rompa la profecía de ese hombre en el último tiempo. Pero nosotros le hablamos, la gente viene, pero la gente no cambia. No cambia. Porque necesitamos el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo el único que puede hacer que nuestras vidas sean vidas que tengan apariencia, pero también tengan el poder. Bendito sea Jesucristo. Bueno, mucho más Él nos enseñaron hoy. Él decía, no se puede, algunos idolatran y dicen, aquí dice Santa Biblia, dice, idolatran el libro. Pero Él decía, lo santo y lo poderoso no es el libro, sino el mensaje ungido por el Espíritu Santo de este libro. Y debemos orar a Dios para que nos dé espíritu de revelación y conocimiento en este libro. Porque así va a venir la palabra de Dios y la palabra de Dios va a penetrar hasta lo profundo de la gente. Gloria a Jesucristo. ¿Se acuerdan de esto que hizo en una oportunidad el obispo? Él lo hizo en una botella más delgada porque éramos más jóvenes. Yo pedí este porque estábamos más parecidos a esto ya. Éramos más cabros. Y él lo hizo así, dijo así, poder. El poder es el que da la forma. El poder le dio la forma. ¿Entiende? Se va el poder, no hay forma. ¿Quién le dio la forma a este ministerio? Así partió el ministerio. ¿Y qué hizo? Sopló el Espíritu Santo. No vayas de espalda. Y sopló el Espíritu Santo y se formó la catedral. Y sopló el Espíritu Santo y nos dio otro estilo de predicación. Y sopló el Espíritu Santo y nos dio otra forma de culto. Y sopló el Espíritu Santo y nos puso togas y estolas. Y sopló. ¿Me entiende? Forma con poder. El peligro es forma sin poder. Ya no necesita poder. Un día sopló el poder y formó esto. Pero hoy día está la forma, pero ya no está el poder. Es el peligro del legado de nuestro fundador. El llamado es a doblar nuestras rodillas y buscar el poder de lo alto, el poder revolucionario. Le invito a ponernos en pie, hermano.